Bueno, hoy vamos a arrancar con algo nuevo, digamos, ya está subida la IA3 y por un rato por lo menos como que vamos a parar de hacer cuentitas y vamos a tener que poner bastante contexto teórico a lo que sigue. Entonces hay varias cosas para repasar o aprender. Yo les decía la vez pasada que, nada, como en cualquier estructura algebraica que hayan estudiado hasta ahora, piensen en lineal, cuando aprendieron espacios vectoriales, como que primero vimos lo que era un subespacio, algunas operaciones, y después empezamos a pensar en los morfismos de entre espacios vectoriales, que eran las transformaciones lineales. Bueno, acá pasa lo mismo, nosotros estamos estudiando extensiones de cuerpos, ese es nuestro objeto de estudio acá, y ahora vamos a empezar a trabajar con morfismos entre extensiones. Y la idea, digamos, esto más a mediano o largo plazo, es que como pasa muchas veces en varias áreas de la matemática, digamos, muchas veces vamos a poder entender mejor un objeto a partir de entender sus morfismos, a partir de entender sus automorfismos, por lo menos. Como que hay cosas que hasta que no empezás a aplicar funciones no se notan tanto cuando mirás solo el objeto en sí mismo. Entonces, estamos yendo hacia eso. Primera definición, que la puse incluso al principio de la guía, pero la escribo de vuelta. Si nosotros tenemos dos extensiones, la idea es fijar el cuerpo de base, ¿no? Así como en lineal. Nosotros decíamos, bueno, un cuerpo K y teníamos K espacios vectoriales, y entonces una transformación lineal tenía que ser entre dos K espacios vectoriales con el mismo K, ¿no? Si no, como que no tenía mucho sentido. Bueno, acá es un poco lo mismo. Si tenemos dos extensiones de cuerpos de un mismo cuerpo K, o sea, E sobre K y F sobre K, un morfismo de extensiones va a ser una función sigma. Vamos a escribirlo así, como que sale de la primera extensión y llega a la segunda, pero en realidad ahí el sobre K mucho rol no juega. O sea, la función va a ser una función de E en F. Es un morfismo de anillos de E en F. Que deja fijo K. O sea que este sigma, si lo restrinjo acá, es la identidad. O la inclusión, para ser más preciso, pero se entiende. En el contexto de K-álgebras, que yo por ahí no me meto tanto, pero para quien le resulta familiar, justamente esto es un morfismo de K-álgebras, ¿no? Porque es como un morfismo de anillos que la copia de K que tiene adentro del anillo la está dejando quieta, la está respetando. Entonces es un morfismo de esa estructura. Pero nada, nos conformamos con pensar eso, ¿sí? Un morfismo de anillos de NF que deja fijo la copia de K que tienen ambas adentro. Fíjense, una observación, que no sé si hoy va a ser muy relevante, pero está bueno tenerlo en cuenta para no sentir que estamos en un universo totalmente nuevo. Fíjense que un morfismo de extensiones es, en particular, una transformación lineal entre los K espacios vectoriales E y F. Sí, porque la suma la separa por ser morfismo de anillos, y lo otro que hay que ver para ver que es una transformación lineal es que los escalares de K los saca fuera. Bueno, por ser morfismo de anillos, si vos tenés sigma de lambda por X, eso es sigma de lambda por sigma de X, y sigma de lambda es lambda porque le estamos pidiendo al morfismo que deje fijo K.
Entonces, nada, se cumple todo lo que tiene que cumplirse para hacer una transformación lineal. O sea que si quisiéramos, no lo vamos a hacer hoy, pero podríamos mirar la matriz de esta transformación lineal en ciertas bases. Las cosas que sabíamos hacer en lineal van a valer para estos morfismos de extensiones. Lo que pasa es que esto es bastante más restrictivo. No cualquier transformación lineal va a terminar siendo un morfismo de extensiones, porque a las transformaciones lineales no pedíamos nada respecto a la multiplicación de los elementos. De hecho, no tenía ni por qué haber una multiplicación de elementos en un espacio vectorial. Pero en particular, los morfismos de extensiones van a ser transformaciones lineales, o sea que cosas que sabíamos de transformaciones lineales las podemos aplicar a este contexto también. Bueno, y siempre cuando estudiamos morfismos en alguna estructura algebraica, hay varias preguntas que nos podemos hacer o que son interesantes saber responder. Y una típica, una de ellas, la primera de la que quiero hablar, primera pregunta, es ¿cómo definimos morfismos? Si ustedes hacen memoria de todas las estructuras algebraicas que estudiaron hasta ahora, el único caso donde definir morfismos era medio una pavada era en álgebra lineal, porque una vez que teníamos una base para el espacio vectorial, sabíamos que alcanzaba con definir la transformación lineal en los vectores de la base, y eso los podíamos mandar a donde quisiéramos. O sea, cualquier manera de elegir imágenes para los vectores de la base iba a dar una transformación lineal entre esos dos espacios vectoriales, y ahí no había nada por qué preocuparse, no había ninguna restricción de ningún tipo. Bueno, pero ya en álgebra 2, de pronto, cuando estábamos en grupos, ya vimos que definir morfismos no era una pavada. Porque si bien estaba la noción de generadores de un grupo, o sea, yo podía tener algunos elementos que me generaban el grupo y que por lo tanto, si yo ya sé cuánto vale un morfismo en cada uno de los generadores, eso determina cuánto vale en cualquier otro elemento, digamos, no hay más de una posibilidad. Resultaba que los generadores en general uno no los puede mandar a donde se le cante, porque esos generadores cumplían además relaciones, ¿sí? Estaba esta situación ideal, que por ahí la vieron un poco mucho en álgebra 2, depende de cuándo la hayan hecho, que era tener una presentación del grupo, ¿sí? Tener una presentación del grupo era tener como generadores y relaciones, y eso era útil porque de alguna manera estábamos indicando todas las relaciones no triviales que habían entre esos generadores. Entonces, si tenemos todas esas relaciones que hay que prestarle atención, para definir un morfismo sabemos exactamente cuáles son las restricciones que tienen que cumplir las cosas donde lo vamos a mandar. El ejemplo principal de esto, o al menos el primero que yo recuerdo haber visto, es el diedral. ¿Se acuerdan del grupo diedral? Que ya nos va a aparecer dentro de poco tiempo, de vuelta. El grupo diedral uno lo podía definir como el generado por dos elementos R y S que cumplen tal, tal y tal cosa. Había tres condiciones. Entonces, el hecho de tener al diedral presentado de esa manera hacía que para definir un morfismo alcanzaba con decir al R lo manda a tal elemento, al S lo manda a tal elemento, y esas imágenes tenían que seguir cumpliendo las relaciones que cumplían el R y el S en el diedral, ¿sí? Y con que nos aseguráramos de eso, ya estaba todo bien. Bueno, acá, en este contexto, va a pasar algo parecido. Otra vez como que no va a ser sencillo de definir morfismos, porque de vuelta va a pasar que no puedo mandar cualquier elemento a donde a mí se me antoje. Hay ciertas relaciones que tengo que respetar. Entonces, una primera pregunta, un primer ejemplo, mejor dicho. Esto capaz ya lo pensaron o ya lo vieron. Yo podría preguntar si existe algún morfismo de extensiones sigma que vaya de Q de raíz de 2 a Q de raíz de 3. Queremos ver si puedo definir un morfismo de extensiones que salga de Q de raíz de 2 y llegue a Q de raíz de 3.
Entonces ya sabemos que este morfismo sobre Q tiene que ser la identidad, porque si no, no sería un morfismo de extensiones. Y queda claro que una vez que decidimos a dónde mandar raíz de 2, ya está, ¿no? Porque como todo elemento que vive acá adentro, recuerden que como es algebraico, el paréntesis es lo mismo que el corchete, entonces todo elemento que vive acá adentro es como un polinomio de coeficientes racionales evaluado en raíz de 2. Si uno escribe toda esa cuenta, ve que al aplicar sigma, ya en todos los números que aparecen ya sabe cuánto vale sigma. Entonces le puede calcular cuánto vale sigma de raíz de 2. Entonces, notar que un tal morfismo quedaría determinado por su valor en raíz cuadrada de 2. O sea que si decidimos a dónde mandar raíz de 2, ya tendríamos a lo sumo un morfismo que hace eso, digamos, ya determinaría todo. ¿Y qué pasa con esto? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿A dónde lo puedo mandar? ¿A dónde no lo puedo mandar? Me suena que no. Para mí tampoco se puede. Uh-huh. ¿Y por qué no se puede? El tema es que sigma de 2 te tiene que dar 2 sí o sí, Sí. y entonces raíz de 2 lo tenés que mandar a raíz de 2 sí o sí, y todo mal. Claro, raíz de 2 lo tenés que mandar a alguien que al cuadrado de 2 también en la imagen, ¿no? Lo podrías mandar capaz a menos raíz de 2, no es que sí o sí lo tenés que dejar quieto, pero seguro se tiene que cumplir esa relación. Voy a escribir eso de otra manera. Para no escribir raíz de 2 tantas veces que el radical me queda feo, vamos a poner, llamamos alfa a raíz de 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Nosotros sabemos que alfa cuadrado es igual a 2. ¿Sí? Si ahora yo le aplico el morfismo sigma, me queda que sigma de alfa cuadrado es igual a sigma de 2. Evidentemente. Ahora, sigma de 2 es 2. Porque 2 es un número racional y los morfismos de extensiones dejan quieto el cuerpo de base. Y sigma de alfa cuadrado, como esto es un morfismo de anillos, es sigma de alfa por alfa, o sea, sigma de alfa por sigma de alfa, el cuadrado lo puedo sacar afuera. Ahora, yo estoy llegando a Q de raíz de 3, pero en particular, la imagen va a ser un número real, ponele. O complejo, mejor todavía. Entonces, yo sé que en los reales, en los complejos o donde quieras, los únicos números que cumplen que al cuadrado dan 2 son la raíz cuadrada de 2 y menos raíz cuadrada de 2. ¿Sí? No hay más posibilidades. Son las raíces del polinomio x cuadrado menos 2. Entonces esto dice que sigma de alfa o bien es raíz de 2 o bien es menos raíz de 2. Y entonces, ¿qué pasa? El joven lo manda a la raíz del mismo minimal. Tal cual. Sí, o sea, lo que está pasando en general, que ahora en un ratito lo escribimos, es, o sea, en este ejemplo lo estamos viendo, pero más en general, siempre un alfa va a tener que ir a parar una raíz de su minimal, ¿no? Porque si uno escribe la relación que tiene que cumplir el alfa, que cierto polinomio en alfa tiene que dar 0 y le aplica sigma, se va a dar cuenta que queda el mismo polinomio, pero ahora evaluado en sigma de alfa. Y también tiene que dar 0. Entonces siempre un morfismo de esto va a tener que mandar un alfa a alguna raíz de su minimal. Pero bueno, en este caso en el que estamos llegando a que sigma de alfa tiene que ser raíz de 2 o menos raíz de 2. ¿Cuál sería entonces la respuesta a esta pregunta? Que no hay no, morfismos. porque raíz de 2 no está en el otro cuerpo. Raíz de 2 no está en el otro cuerpo, y menos raíz de 2 tampoco, entonces.
¿Y eso de dónde lo sabíamos? Ya habíamos estudiado u de raíz de 2 más raíz de 3, que tenía dimensión 4, y habíamos visto que Claro, raíz de 2 había... y raíz de 3 eran Exacto. linealmente independientes. Sí, había por ejemplo un ejercicio en la guía donde uno veía que la extensión q de raíz de 2 más raíz de 3 era tenía grado 4 y era lo mismo que la generada por raíz de 2 y raíz de 3. O sea, q de raíz de 2, raíz de 3 tenía grado 4 sobre q. Si raíz de 2 estuviera en q de raíz de 3, quiere decir que cuando agrego esas dos cosas es lo mismo que agregar solo raíz de 3 y tendría grado 2, no grado 4. Y más en general, todavía había un ejercicio de la guía, que no sé si ya lo habrán hecho, que decía que si pones raíces cuadradas de primos distintos, siempre estás agregando algo nuevo. O sea, agregar n raíces de números primos distintos te queda grado 2 a la n, entonces en particular raíz de 2 y raíz de 3, ninguno de los dos está dentro del otro. Esto es el ejercicio 18 de la práctica 2. Y bueno, si resulta que sigma de alfa tenía que ser sí o sí raíz de 2 o menos raíz de 2, pero ninguno de los dos está en el lugar al que tengo que llegar, entonces no puedo definir ningún morfismo. O sea, la pregunta era si había morfismos de extensiones de este lugar en este otro lugar. Bueno, no. Y la moraleja que tenemos que sacar de este ejemplo particular es lo que anticiparon hace un rato, que es, en general, si tenemos un elemento en E, que es algebraico sobre K, y sigma es un morfismo de extensiones que sale de E y llega a algún otro cuerpo, entonces sigma de alfa tiene que ser una raíz del minimal de alfa sobre K. Escribir en detalle una demostración de esto, pero realmente es bastante sencillo, está como ejercicio en la guía 3. Bueno, entonces como mínimo tenemos eso, ¿sí? Si vamos a definir un morfismo de extensiones, los elementos tienen que ir a parar a raíces de su minimal. O sea, no los puedes mandar a cualquier lado que se te ocurra, tienen que sí o sí cumplir eso. La siguiente pregunta, siendo optimistas, podría ser si eso es lo único que tenemos que mirar. O sea, si nos aseguramos que cada elemento vaya a una raíz de su minimal, ¿va a estar todo bien necesariamente o puede aparecer algún otro tipo de problemas? Entonces, yo digo que si hay varios generadores, entonces no. Vamos a ver contraejemplos. Primero un contraejemplo trucho y después un contraejemplo más serio. Por ejemplo, imagínense que yo les digo, ejemplo 1.
Imagínense que yo les digo, miremos la extensión E, que es la generada por raíz de 3, raíz de 5, raíz de 15. Entonces, queda claro que si yo voy a definir un morfismo que salga de ahí, alcanza con saber a dónde manda raíz de 3, a dónde manda raíz de 5 y a dónde manda raíz de 15. Porque si tengo definidos los generadores, cualquier elemento es una combinación polinomial de esos, tengo ya todo lo que necesito para evaluar sigma en cualquier elemento. En principio, un morfismo sigma me tiene que mandar cada uno de estos sí o sí a otra raíz de su minimal. ¿Cuáles son las raíces del minimal de raíz de 3? Más menos raíz de 3. Más o menos raíz de 3. Porque es x cuadrado menos 3, que es irreducible por Eisenstein o por 1000 razones. Este tiene que ir a parar a más menos raíz de 5 y este tiene que ir a parar a más menos raíz de 15. Entonces, si estamos muy dormidos, podríamos decir, bueno, parece que hay 8 maneras de elegir a dónde mandar los generadores, porque cada uno tiene 2 opciones. Ahora, qué es lo que pasa acá? ¿Por qué no puedo hacer cualquier combinación de esto? Porque raíz de 15 es raíz de 3 por raíz de 5 y entonces una vez que definís los otros dos te queda determinado. Claro, ¿no? Si, por ejemplo, yo decidí que raíz de 3 vaya a raíz de 3 y raíz de 5 vaya a raíz de 5, raíz de 15 ya no lo puedo mandar a menos raíz de 15. ¿Sí? No puedo elegir libremente para cada generador raíces de su minimal y decir a este lo mando acá, a este lo mando acá, a este lo mando acá, porque a veces hay relaciones entre ellos que limitan esa elección. Ahora, yo les decía que este ejemplo es muy trucho, porque lo que está pasando acá es que el raíz de 15 sobra, ¿no? Como que el raíz de 15, al ser raíz de 3 por raíz de 5, lo puedo sacar de la lista de los generadores y quedarme solo con los dos primeros. Entonces este como que es un ejemplo un poco trucho en el sentido de, bueno, obvio que acá no iba a andar porque hay un generador que sobra. A ver qué escribo de todo eso que dije. Pero raíz de 15, raíz de 3 por raíz de 5. Así que si elegimos a dónde mandar los dos primeros, el tercero queda obligado. Y yo digo que esto no es un gran ejemplo, porque raíz de 15 se puede borrar de los generadores. De hecho, en álgebra lineal pasaba eso, ¿no? O sea, a nosotros nos decían, bueno, tenés que definir un morfismo en el subespacio generado por estos vectores. Si eran LI, podíamos. Y si eran LD, entonces algunos sobraba, lo podíamos sacar, y una vez que sacábamos los que sobraban, quedaba un conjunto LI donde sí podíamos hacer lo que queríamos. Entonces, hasta donde sabemos, podría ser que acá pase lo mismo, que una vez que ya sacamos todo lo que sobra, puedas definir los morfismos tranquilamente, mandando cada elemento a alguna raíz de su minimal. Pero no es tan sencillo. Y ahora sí, un ejemplo más interesante. Vamos con el ejemplo 2, que es una extensión con la que ya hicimos alguna cuenta la semana pasada. Vamos a tomar E, que sea Q de raíz cuarta de 2, sí 8. Recuerden que cuando aparece la psi n, eso es una raíz enésima primitiva de la unidad en los complejos. Una raíz octava, en este caso, primitiva de la unidad. Para esta extensión, yo podría preguntar cómo son los morfismos
de E sobre Q en sí misma. Entonces empezamos igual que antes, ¿no? Para ver los candidatos de a dónde mando cada generador, necesito ver las raíces de su minimal. ¿Quiénes son las raíces del minimal de raíz cuarta de 2? ¿Cuál es el minimal de raíz cuarta de 2? X al cuadrado menos 2. Es raíz cuarta, o sea que es x a la cuarta menos 2, ¿no? Ah, sí, sí, perdón. Bueno, y ese polinomio tiene 4 raíces complejas, que ¿quiénes son? Raíz cuarta de 2 es una, obviamente. ¿Quién es más? Más o menos eso. Claro, Y más o menos luego raíz cuarta de multiplicar por 2. i. Y las que están multiplicadas por i, que es la, digamos que es otra raíz cuarta de la unidad. Esos son los 4 números complejos que elevados a la cuarta te dan 2. O sea, las 4 raíces de x a la cuarta menos 2, que es el polinomio minimal de raíz cuarta de 2 sobre q. ¿Cuáles son las raíces del minimal de xi 8 sobre q? ¿Qué sabíamos sobre el minimal de xi 8 sobre q? Son las primitivas. Son las primitivas, ¿no? El minimal de esta xi n era el que habíamos llamado el polinomio ciclotómico, y las raíces del polinomio ciclotómico eran exactamente las primitivas. O sea que las raíces de este minimal son las raíces octavas primitivas. ¿Y cómo nos conseguíamos las raíces octavas primitivas a partir de una que agarremos? Elevándolo a potencias coprimas. Exactamente, ¿no? En general, si agarrás la raíz primitiva y la elevás a potencias, te conseguís todas las raíces octavas. Bueno, si querés solo las primitivas, tenés que elevar a exponentes que sean coprimos con n, en este caso coprimos con 8, o sea, impares. Entonces vas a tener xi 8 al cubo, xi 8 a la quinta, y xi 8 a la séptima. Más no necesito porque ya da la vuelta, ¿no? Si es octava. Estos son las raíces octavas primitivas de la unidad. De hecho, este es el motivo por el cual nunca importa mucho quién es la raíz octava primitiva a la que estamos llamando xi 8, ¿no? Porque cualquiera que elijas, donde la pones como generador de una extensión, al tener a esa vas a tener a todas sus potencias, o sea que vas a tener a todas las otras. ¿Sí? No importa específicamente cuál sea la xi 8 que agarremos, el cuerpo que generan es siempre el mismo. Bueno, entonces, en principio, esto nos dice que hay, a lo sumo, $16 endomorfismos porque no lo aclaré, pero fíjense que el problema que teníamos en el ejemplo anterior de que, ok, raíz de 2 tenía que ir a parar a raíz de 2 a menos raíz de 2 y esos no estaban en el cuerpo de llegada. Acá no tenemos ese problema, ¿no? Fíjense que todas estas están en E, seguro, porque xi 8 está en E, y todas estas también están en E, ¿no? Porque lo único que necesitamos asegurarnos es que I esté en E, y está porque I también es una raíz octava de la unidad. Si tenés xi 8, tenés todas las raíces octavas, en particular tenés I. O sea, no tengo el problema de que el lugar donde llego no tiene raíces de las cosas. Eso está todo bien. Entonces, esto nos dice que hay a lo sumo 16 endomorfismos. O sea, 16 salió de decir tengo 4 opciones para dónde mando raíz cuarta de 2 y 4 opciones para a dónde mando xi 8. Pero no todas las combinaciones son válidas.
O sea, hay relaciones ocultas, digamos. A ver si me quedó, yo había puesto algo. Ahí está. Porque en el ejemplo anterior, ok, el raíz de 15 no estaba muy escondido, ¿no? Raíz de 15 es raíz de 3 por raíz de 5, sobraba el generador. Pero acá no sobra ningún generador. Fíjense que si yo saco xi8 o saco raíz cuarta de 2, ya no tengo la misma extensión. Nosotros habíamos visto la semana pasada que esta extensión tenía grado 8 sobre Q, y cada uno de los generadores tenía grado 4. O sea, necesito tener a los dos para generar el mismo cuerpo. No es como en el ejemplo trucho de antes. A pesar de eso, a pesar de que necesito tenerlo a los dos, que es un sistema de generadores minimal, no es libre, digamos. No es que puedo hacer lo que quiero con el raíz cuarta de 2 y el xi8 y que no se molesten. Hay una relación oculta entre ellos, y es un poco la que ya habíamos usado la otra vez, y es la razón por la que nos terminó dando grado más chico que 16, nos terminó dando grado 8. Porque la cuenta era, ¿qué habíamos hecho, se acuerdan? ¿De dónde aparecía una relación entre estos números? Habíamos metido Q de raíz cuarta de 2, i en el medio, y era el grado de extensión de esa a la que tenemos ahora era 1, ¿no? Si no me Claro, acuerdo como mal. que una vez que agregabas i, ya tenías al xi8 automáticamente. Y eso era porque xi8 tenía una forma particular. Si hacemos la cuenta de las coordenadas con el coseno y el seno del ángulo en cuestión, van a ver que xi8 lo podemos tomar como raíz de 2 sobre 2 más raíz de 2 sobre 2 por i. ¿No? Esa es la raíz octava primitiva de la unidad de argumento pi sobre 4. El argumento más chiquito. Entonces, xi8 es esto. Y yo digo que a partir de ahí vemos que voy a mostrar una combinación particular que no se puede hacer. Entonces, no hay ningún morfismo sigma por ejemplo, que mande raíz cuarta de 2, lo mande a menos raíz cuarta de 2, y que el xi8 lo mande a xi8 a la quinta. Si vuelven a mirar más arriba, o sea, menos raíz cuarta de 2 era uno de los candidatos para dónde mandar raíz cuarta de 2, xi8 a la quinta era uno de los candidatos para dónde mandar xi8, pero vamos a ver que si quiero hacer las dos cosas a la vez se rompe. Esto porque, fíjense que la primera condición, si raíz cuarta de 2 va a parar a menos raíz cuarta de 2, entonces sigma de raíz de 2 es el cuadrado de raíz cuarta de 2, ¿no? Entonces esto va a ir a parar a el cuadrado de sigma de raíz de 2, de raíz cuarta de 2, que es raíz de 2. Esa cuenta se ve, ¿no? O sea, estoy usando que sigma de alguien al cuadrado es el cuadrado de sigma de alguien, porque es morfismo de anillos. Y de la misma manera, esto implica que sigma de i, que es el cuadrado de xi8, sea xi8 a la quinta elevado al cuadrado, que es xi8 a la 10, y eso es lo mismo que xi8 al cuadrado, porque es una raíz octava, ¿no? O sea, si el exponente lo cambio por uno que es congruente módulo 8, me sigue dando lo mismo. Y esto es sí otra vez. O sea que este morfismo, en caso de existir,
dejaría quieto a raíz de 2 y dejaría quieto ahí. Pero recuerden que xi8 era esto. Y xi8 básicamente está formado con un raíz de 2 y con un i. Si ahora le aplican sigma a esta cuenta de acá, va a quedar igual. Entonces este morfismo tendría que dejar quieto xi8. Y no hace eso, porque empecé diciendo que sigma de xi8 es xi8 a la quinta. Entonces ahí hay una contradicción. Pero entonces, sigma de xi8, que sería sigma de raíz de 2 sobre 2. Fíjense que al sobre 2 no le pongo sigma porque ya sé que sigma en los racionales lo deja quietos porque es morfismo de extensiones. Y acá todos los sigma desaparecen porque sigma de raíz de 2 era raíz de 2 y sigma de i era i. Esto es una contradicción. Entonces, ¿qué es lo que me interesa que quede, que se vea bien en este ejemplo? No cualquier combinación de decidir a cada generador lo mando a una raíz de su minimal me va a dar un morfismo válido. ¿Sí? Acá vemos que no, que puede pasar que algunas de esas combinaciones se rompan. Y lo otro que debería quedar claro es que muchas veces no va a ser obvio que se rompe. ¿Sí? Como que uno tiene que mirar, descubrir qué relación hay entre esos dos generadores que te restringe que no puedas mandar, digamos, alfa donde quieras y beta donde quieras. ¿Sí? Acá, en este caso, como justo beta, el xi8 tenía esta forma, entonces vemos que conocer esto te daba una información adicional que después chocaba con las condiciones que estábamos poniendo. Y esto ocurrió a pesar de que el sistema de generadores era minimal. ¿Sí? No es que sobraba un generador y entonces era obvio que alguno iba a tener una restricción adicional. ¿Sí? A pesar de tenerlo generado con dos generadores donde no sobraba ninguno, igual, aún así, no termina pasando que todas las combinaciones se puedan hacer y no es obvio de antemano, sin hacer alguna cuenta como esta, que alguna de esas combinaciones vaya a fallar. Esto para valorar cuando después tengamos teoremas que nos permitan, bueno, si pasa esto, entonces sí, todas las combinaciones de morfismo se pueden dar, porque en general no tiene por qué pasar. Bueno, hasta acá, ¿una pregunta? ¿Algo para aclarar? Bueno, eso en cuanto a cosas que fallan, pero no está todo perdido. Vamos a empezar a ver qué cosas sí funcionan, qué se puede hacer. Entonces yo digo, no está todo perdido. Tenemos esta proposición. Que un poco los primeros varios ejercicios de la guía, no sé si creo que no está escrito como probar esta proposición, pero las cositas que van haciendo ahí medio que son los ingredientes para demostrar esto. O sea, se va a terminar deduciendo de cosas que hagan en la guía. Si tenemos un morfismo de cuerpos cualquiera, cuando digo cualquiera digo que no necesariamente tiene que ser una inclusión, no es que sí o sí tiene que ser la identidad en algún lado o algo así. Sean tau de KNL un morfismo de cuerpos. Alfa, un elemento algebraico sobre K.
F, el polinomio minimal de alfa sobre K, y beta, un elemento de L. Bueno, entonces esta proposición me dice cuándo yo voy a poder definir un morfismo que salga de K de alfa y que mande alfa a beta. Entonces existe un morfismo tau moño que salga de K de alfa y llegue a L, que extienda a tau, o sea que sobre K valga lo mismo que hacía tau. Tal que tau de alfa sea igual a beta. Sí y solo si beta es raíz de... Y acá no es el minimal de alfa, porque el minimal de alfa era cuando nosotros estábamos suponiendo que el tau dejaba fijos los elementos de K, ¿no? El argumento que hicimos antes para decir, bueno, claro, el raíz de 2 tiene que ir a parar a alguno de los otros dos, usaba que los coeficientes de su minimal iban a quedar quietos por el morfismo. Y acá no pasa eso porque tau es un morfismo cualquiera. Entonces lo que pasa es que cuando escribimos esa relación que cumple alfa, o sea, su polinomio minimal, alfa a la n más algún coeficiente por alfa a la n menos 1, todo eso igual a 0, resulta que al aplicarle tau a esa relación, vamos a tener un polinomio evaluado en tau de alfa con otros coeficientes. Ya no son los mismos que antes. Pero bueno, es un polinomio que es el que se obtiene aplicándole tau a todos los coeficientes del minimal de alfa. Entonces, sí, solo sí, beta es raíz de tau de f. ¿Qué quiere decir tau de f? Hay un abuso de notación acá, pero esto significa aplicar tau a los coeficientes. Que esto es una condición necesaria es medio que igual de fácil que la otra cuenta que mencionamos, ¿no? Porque medio que ya dije lo que hay que hacer, es escribir solamente lo que tiene que cumplir alfa y aplicarle tau a esa igualdad y llegamos a que beta tiene que ser raíz de este polinomio. La verdad es que con eso alcanza, que realmente con mandar alfa a un elemento que cumpla eso me va a definir un morfismo de K de alfa en L, que extiende al tau que ya tenía. Esto me dice en particular si yo quiero saber cuántos morfismos hay de K de alfa, de morfismo de extensiones ahora, de K de alfa sobre K en L sobre K, fíjense que para usar la proposición anterior empiezo con tau, que sí es la inclusión ahora. El cuerpo K lo meto adentro de L con la inclusión. Entonces la proposición esta me dice que yo puedo definir un morfismo de extensiones que salga de K de alfa sobre K, si solo si mando alfa a una raíz de tau de f, pero ahora tau, como era la inclusión, tau de f, es el mismo polinomio. Entonces puedo definir un morfismo que salga de K de alfa, que mande alfa a cualquier raíz del minimal. Por lo tanto, la cantidad de morfismo que yo puedo hacer va a ser lo mismo que la cantidad de raíces que haya del minimal de alfa sobre K en L, que es el cuerpo donde estoy llegando. O sea, cuando hay un solo generador, sí está más o menos controlada la cosa, porque de verdad alcanza con mandar el alfa a una raíz de su minimal, y todas esas posibilidades me van a dar un morfismo válido, siempre que la raíz que esté eligiendo esté en el lugar donde estoy cayendo, ¿no? Porque si no, obvio que no se puede. Y la gracia es que esta proposición que puse acá se puede usar varias veces.
notar que la proposición anterior se puede usar reiteradas veces. Por ejemplo, para definir morfismos, que salgan de una extensión algebraica finitamente generada. Si tenemos un K de alfa 1, alfa 2, alfa n, digamos, donde estos son elementos algebraicos, la idea sería, empiezo con un morfismo de K en L. Lo extiendo a K de alfa 1. Para eso, lo único que necesito asegurarme es que pueda mandar alfa 1 a alguna raíz de, no su minimal, sino el tau de su minimal, ¿no? Este era mi morfismo tau, con el que empiezo. Entonces, extiendo esto a K de alfa 1, mientras tenga raíces de tau de ese polinomio minimal, lo voy a poder extender. Una vez que tengo eso, lo hago de vuelta, porque K de alfa 1, alfa 2, es agregarle alfa 2 al cuerpo de abajo. Entonces otra vez voy a poder extender este morfismo mandando alfa 2 a cualquier raíz de tau de su minimal, ya no sobre K, sino sobre K de alfa 1. ¿Sí? Pero es la misma lógica, o sea, vamos de un paso por vez y así vas armándote tu morfismo. Y de hecho, no quiero hacer bien los detalles, pero esta es la razón por la cual terminaba habiendo 8 morfismos y no 16 en el caso anterior. Porque fíjense, nosotros empezamos con Q, la inclusión a Q de raíz cuarta de 2 y 8. Entonces primero agregamos raíz cuarta de 2. Bueno, hay 4 morfismos distintos que salen de Q de raíz cuarta de 2 y llegan acá. Simplemente porque raíz cuarta de 2 puede ir a parar a cualquier raíz de su minimal y hay 4 raíces de ese minimal y todas viven acá adentro. En el siguiente paso, yo ahora voy a extender ese morfismo a Q de raíz cuarta de 2 y 8, que es agregarle x y 8 a Q de raíz cuarta de 2. Ahora, este grado es el que nosotros vimos la semana pasada que daba 2. Entonces, como este grado da 2, el minimal de x y 8 sobre Q de raíz cuarta de 2 tiene grado 2. Cuando le aplique ese morfismo tau, también va a tener grado 2, entonces también va a tener 2 opciones de a dónde puede ir y ya no 4. Pero las 2 opciones van a ser válidas. ¿Sí? Entonces, tengo 4 opciones para elegir a dónde va raíz cuarta de 2, y una vez que hicimos eso, voy a tener 2 opciones para elegir a dónde va x y 8. Entonces, en total voy a tener 8 morfismos que van a ser todos distintos. ¿Sí? Resulta en este caso, en este ejemplo, que puedo definir 8 morfismos distintos que salgan de acá y acá. Bueno, pero acá surgen varias preguntas. No sé, bueno, por ahí sería mejor si alguien pregunta. ¿Algo de lo que dije recién les parece que o no me creen, o que les parece que habría que explicar algo más? O... Yo digo que a partir de esta situación hay varias cosas que nos pueden quedar dando vueltas, que algunas vamos a mirar hoy y otras van a ser más adelante. Una pregunta podría ser, ¿cómo sabemos
o cómo nos aseguramos que L contenga raíces de los polinomios que necesitamos. No, porque todo esto de extender anda muy bien si hay alguna raíz de ese tau de f en el cuerpo al que está llegando. Si no, no tiene forma de definir el morfismo. Como que dependiendo de a qué lugar estemos llegando, se puede llegar a complicar el tema de extender morfismos. Pero fíjense, por ejemplo, que en los casos estos que venimos manejando como una cosa así, acá justo en este ejemplo no va a pasar ese problema, pero de última, nosotros sabemos que este Q de raíz cuarta de 2, si 8 está contenido en los complejos. Y sabemos que en los complejos podemos encontrar raíces de cualquier polinomio de coeficientes complejos. Entonces, a lo sumo, agrandando el codominio, vamos a poder conseguir un morfismo que haga todo lo que queremos. O sea, el problema de conseguir las raíces no lo vamos a tener. Bueno, pero eso porque son los complejos y los complejos los conocemos y qué sé yo. El tema es cuando estemos trabajando con ejemplos de cuerpos que no tengan nada que ver con Q, con los complejos. Piensen en un cuerpo como ZP, ¿no? ZP era un cuerpo de P elementos que no está contenido en los complejos, porque no tiene sentido, ¿sí? Los complejos no pasa que el 1 sumado PB se da 0. Entonces, en un cuerpo mucho más raro, ¿será que siempre podemos encontrar un lugar así como el C, donde decir, bueno, lo agrandás y tenés las raíces de todo, entonces vas a poder extender, si hay un lugar que hace eso o no? Esa es una pregunta que puede surgir a partir de acá. Otra pregunta que puede surgir de acá es, ¿las raíces siempre son todas distintas? Porque yo, parte de la trampa que hice recién, dije en un momento, bueno, el minimal de xi8 sobre q raíz cuarta de 2 tiene grado 2, entonces cuando le aplico tau también va a seguir teniendo grado 2, entonces tiene dos raíces y por eso hay dos opciones que tengo para elegir dónde mandarlo. Pero bueno, en realidad un polinomio de grado 2 puede llegar a tener una sola raíz que aparece dos veces, ¿no? Entonces, otra pregunta es esto. Bueno, ¿sabemos o tenemos algo que nos asegure que los minimales, si un minimal tiene grado n, siempre eso me da n raíces distintas, n elementos distintos a donde puedo mandar el elemento? Sí, no. Esto está 3, vamos a verlo después, pero no falta mucho. O sea, pronto. Pero está bueno que ya nos vaya quedando en la cabeza como para saber que eso evidentemente es relevante. Porque si no pasara que los minimales tienen todas las raíces distintas, entonces la cantidad de maneras de definir un morfismo no coincidiría con lo que uno se está imaginando. Y otra pregunta es, ¿qué pasa si hay elementos trascendentes? Porque yo todo lo que estoy diciendo es si los elementos son algebraicos y todo bien. Pero bueno, si tengo un elemento trascendente, ¿a dónde lo mando con el morfismo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no? Bueno, de esto recién vamos a hablar bastante más adelante. Por ahora, a mí me gusta más, digamos, primero ver los casos donde todo anda bien y después romperlo, ¿no? De entrada ya ver los contraejemplos feos de las cosas. Porque... Bueno. Entonces esta pregunta que ya viene dando vueltas hace rato, en la teórica ya lo vieron, ya saben un poco, hoy es el momento como para que mencionemos todas estas cosas acá antes de pasar a lo que sigue. Yo dije hace un rato que, bueno, si es una extensión de Q lo que estamos mirando, sabemos que está dentro de los complejos, y los complejos son un cuerpo donde todos los polinomios tienen raíces y qué sé yo. Bueno, esa definición se puede hacer en general. ¿Cómo se llamaban los cuerpos como los complejos que cumplen eso?
Algebraicamente cerrado. Algebraicamente cerrado. Exactamente. Un cuerpo L es algebraicamente cerrado. Si todo polinomio no constante en L de X tiene alguna raíz en L. Dicho así, parece que estoy diciendo poco, porque estoy diciendo que tiene una raíz, no que tiene n, pero sale, ¿no? Porque si sabemos que todo polinomio tiene una raíz, dividís por x menos alfa, te queda un nuevo polinomio que también tiene una raíz y así. Entonces se deduce inmediatamente que si f en L de X tiene grado n, entonces f tiene n raíces en L, contadas con multiplicidad. No estoy diciendo que las n raíces vayan a ser distintas. Es decir, se factoriza linealmente, ¿no? Esa es como la otra frase que aparece seguido. Si estamos en un cuerpo algebraicamente cerrado, le vamos a poder ir sacando de a una raíces al polinomio f hasta que ya no queden más. Entonces vamos a haber escrito f como un coeficiente principal por x menos la primera raíz, por x menos la segunda raíz y así. Bueno, el teorema copado es que todo cuerpo está contenido en algún cuerpo algebraicamente cerrado. Así como para los racionales están los complejos, bueno, para cualquier otro cuerpo con el que empieces vas a tener como un C en ese sentido, un cuerpo algebraicamente cerrado que lo contiene. O sea que es un lugar donde todo polinomio con coeficientes en el cuerpo con el que empezaste se factoriza linealmente. Solo que tenés que pasar a una extensión más grande. Las demostraciones de esto, entiendo que alguna la vieron en la teórica, yo conozco dos, y creo que todas usan de alguna u otra manera el axioma de elección, ¿sí? O hay un paso donde usas ON, o agarras un ideal maximal en un anillo, o cosas así. Si les interesa, algún día, no hoy, podemos ver estas dos demostraciones si les parece que ayuda a reforzar algo, pero no, por el momento lo tomamos como cierto. Todo cuerpo está contenido en algún cuerpo algebraicamente cerrado. Eso ya me dice que a la hora de definir morfismos no voy a, digamos, siempre puedo zafar del problema de si tengo o no raíces, ¿no? Agrandás el codominio, lo metés en un cuerpo algebraicamente cerrado, y ahí cada vez que tenés que decir, bueno, tengo que mandar esta una raíz de su minimal, podés. Porque existe, porque es un cuerpo algebraicamente cerrado. Un poquito más que eso. Otro nombre que aparece es lo que se llama la clausura algebraica.
una clausura algebraica de un cuerpo K es un cuerpo K barra algebraicamente cerrado tal que la extensión, o sea, la condición extra es que la extensión K barra sobre K es algebraica. O sea, queremos no cualquier cuerpo algebraicamente cerrado contenga K barra, sino que además todos los elementos de ese K barra sean algebraicos sobre K, que todos tengan un minimal. Eso es una cláusula algebraica, y el otro teorema copado es que todo cuerpo tiene una cláusula algebraica y además es única salvo isomorfismos de extensión. La parte de existencia de este teorema es una consecuencia muy fácil del otro. Una vez que conseguís un cuerpo algebraicamente cerrado que contenga K, bueno, dentro de ese cuerpo puede ser que haya elementos algebraicos y elementos trascendentes. Te quedás con los que sean algebraicos y podés probar que eso es un subcuerpo que también es algebraicamente cerrado, entonces te sirve. ¿Sí? Una vez que conseguiste meterlo en algún cuerpo algebraicamente cerrado, tirás los elementos que no sean algebraicos y eso te va a dar una clausura algebraica. Eso es fácil. Más interesante, no sé si más interesante, pero el tema de la unicidad te dice como que no importa cómo hagas la construcción, porque total, si llegás a otra clausura algebraica de K, hay un isomorfismo de extensiones que manda uno en la otra, entonces puedes pensar que es única. Y siempre puedes tomar una clausura algebraica que contenga lo que vos necesites. ¿Sí? Si ya empezás con una extensión algebraica E sobre K, puedes decir, bueno, busco una clausura algebraica de K que contenga a E. Eso se puede porque E está metido dentro de algún cuerpo algebraicamente cerrado y usamos esto de la proposición de acá. Entonces, estos teoremas así bien abstractos, bien teóricos, nos sirven por ahí para justificar algunas de las cuentas que siguen, de las cosas que podemos hacer. Yo les había puesto ya en la guía 2 esto de que si tenemos un polinomio o finitos polinomios, podemos construir una extensión donde todos tienen raíces. Eso no requiere el axioma de elección ni nada. ¿Sí? Eso está como ejercicio en la guía. Pero está bueno saber que podemos hacerlo todo de una, que podemos encontrar un lugar donde cualquier polinomio que se me ocurra, aunque todavía no me lo haya cruzado, ya va a tener raíces, entonces va a estar todo bien. O sea, hay algo como los complejos, aun si empezamos con otro cuerpo raro que no sea Q de algo, digamos. Bueno. Este es creo, el fin de toda la parte más teórica de hoy, más de repaso. Ahora volvamos a hacer algún ejercicio. Les digo qué es lo que quiero hacer ahora, y vamos al intervalo, por si no llegaron a pensar nada todavía. Yo puse un ejercicio en la guía 2 donde les decía que se convenzan de que si nos piden calcular el grado de la extensión Q de raíz cúbica de 2, raíz cúbica de 3, sobre Q,
Eso no era tan fácil, o al menos no parece salir igual a las cosas que venimos haciendo. Como que es un rombito donde las dos patas tienen grado 3, entonces no son coprimos, entonces hay que ver qué hacemos para saber ese grado. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es ver cómo, pensando en morfismos, podemos calcular este grado. Como que es interesante porque explota esta idea de que para poder resolver un problema vamos a necesitar mirar el objeto con el que estamos trabajando metido dentro de un lugar más grande. Cosa que no es novedoso, porque digo, la primera vez que nos aparecieron los complejos, estábamos haciendo eso. No es que los complejos ya nos interesaban de antes. Teníamos polinomios coeficientes reales o racionales o lo que sea, y vimos que hay un lugar donde se pueden factorizar y ahí se pueden hacer las cosas. Y en análisis complejo es tremendo, porque resulta que hay teoremas o propiedades o cosas que uno puede probar sobre funciones de R en R, que no tienen ningún complejo dando vueltas, que mirando su extensión analítica al plano complejo podemos calcular o deducir ciertas cosas. Bueno, acá es un poco lo mismo, como que vamos a poder calcular cosas de Q de raíz cúbica de 2 o Q de raíz cúbica de 3, pensando en los morfismos que salen de esa extensión, que ya van a ir a lugares más grandes, van a ir a los complejos, por ejemplo. Y vamos a ver qué podemos hacer con eso después de la pausa esta. En 12 minutos y 35. Seguimos. Bueno. Entonces, queremos calcular el grado de esta extensión. Fíjense que una cosa que podemos hacer ni siquiera el rombo, como que miro uno de los dos lados del rombo, en una torrecita. Sabemos que tenemos Q de raíz cúbica de 2, y después a Q de raíz cúbica de 2 agregarle raíz cúbica de 3, que es lo mismo que el compuesto. Entonces tenemos esta torre, este grado sabemos que es 3, porque el minimal de raíz cúbica de 2 es x al Q menos 2, ya lo usamos muchas veces. Y entonces la pregunta ahora sería, ¿cuánto da este grado? Si sabemos eso, multiplicamos y tenemos la respuesta. ¿Sí? Y fíjense que pensándolo así, lo que necesitamos saber es el grado del polinomio minimal de raíz cúbica de 3 sobre Q de raíz cúbica de 2. Entonces, una pregunta que podríamos querer responder es x al cubo menos 3, que es claramente un polinomio que anula a raíz cúbica de 3 y tiene coeficientes en este cuerpo. La pregunta sería si es o no irreducible sobre Q de raíz cúbica de 2. ¿Qué podríamos tratar de hacer para responder eso? Lo que se me ocurre es como calcularle las... Bueno, que no creo que sirva mucho, pero calcular las raíces y ver si en sobre 6, ver si están allá, pero creo que Sí. no es muy útil. No, sí, podemos hacer eso. ¿Alguien más parece que estaba para hablar? Me pareció. Digo, es un polinomio de grado 3, ¿no? Tiene grado chiquito. Entonces, que sea irreducible es lo mismo que ninguna raíz esté en Q de raíz cúbica de 2. ¿No? Un polinomio de grado 3 sin raíces en K es irreducible en Kx. Entonces, si no fuera irreducible, tendría alguna raíz allí. Pero x al cubo menos 3 tiene 3 raíces. En caso de que pase que no es irreducible, o sea, si x al cubo menos 3 tiene alguna raíz en Q de raíz cúbica de 2, ¿podríamos saber cuál de las 3 raíces es? Hay dos que son complejas, ¿no?
Hay dos que no son reales. Y el q de raíz cúbica de 2 está contenido en los reales. Entonces, pero como está contenido en R, esto solo ocurre si raíz cúbica de 3, que es la raíz real de nuestro polinomio, está en q de raíz cúbica de 2. Con esto, de paso, es como que descartamos una posibilidad, ¿no? Si uno pensaba en el rombito primero, y 3, como sabés que la otra diagonal es menor o igual que 3, te quedaba que las posibilidades eran 3, 6 o 9. Bueno, estamos viendo que 6 no puede ser, ¿sí? O bien, raíz cúbica de 3 ya está en q de raíz cúbica de 2, entonces obvio que el grado de este da 3, porque es lo mismo que no agregar este. O no está, y entonces eso fuerza a que el grado de lo de arriba sea 3, y entonces el grado del compuesto sea 9. Esas son las dos posibilidades que tenemos. O sea que la nueva pregunta que ahora queremos responder, y con esa alcanza, digamos, es si raíz cúbica de 3 está o no está en q de raíz cúbica de 2. Y acá, y eso era un poco lo que quería por ahí que hagan para convencerse en ese ejercicio, claro, tratar de decir raíz cúbica de 3 es igual a más b raíz cúbica de 2 más c raíz cúbica de 2 al cuadrado y elevar eso al cubo para igualar los coeficientes y qué sé yo, no está bueno. Pero sale, creo que vi una manera de hacer lo que sale. Pero nada, nadie quiere hacer eso. Entonces no es una pavada hacerlo así, no está bueno hacerlo así. Vamos a ver. Vamos a ver que no. Usando morfismos. La semana pasada, en un momento, alguien me preguntó si había algo como que generalizar a la cuenta que acabamos de hacer, si había un teorema, qué sé yo. Yo decía que para esa pregunta en particular, eso que estábamos haciendo, no. Bueno, hoy sí voy a hacer como muy a mano algo que después no haría a mano. Como que esto va a ser un caso particular de algo que vamos a ver después. Pasa que no quiero ahora ponerme a definir cosas que todavía no vamos a usar. Pero la cuenta esta, que va a ser así como medio misteriosa hoy, después la vamos a poner un poco más en contexto y vamos a poder usarlo más en general. Entonces, yo pregunto lo siguiente. ¿Cuántos o cuáles son los morfismos de q de raíz cúbica de 2 en los complejos, digamos, para saber que tenemos todas las raíces que necesitamos? ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo son los morfismos? ¿Cuántos cómo son los morfismos esos? Tenés que mandar las raíces en raíces, ¿no? Sí. Y acá la extensión está generada por raíz cúbica de 2. Entonces habíamos dicho que alcanza con decidir a dónde mando raíz cúbica de 2. Y para eso tengo tres opciones, ¿no? ¿Cuáles son las raíces del polinomio minimal de raíz cúbica de 2? Multiplicas a raíz cúbica de 2 por raíces terceras de la unidad. Claro, ¿no? Como que voy a tener el sigma 0 va a ser el que la deja quieta. Otra posibilidad es mandarla a raíz cúbica de 2, pero multiplicada por psi 3.
Y la tercera posibilidad es mandarla a raíz cúbica de 2, pero multiplicada por la otra raíz cúbica de la unidad, que es sin 3 al cuadrado. ¿Sí? Por todo lo que dijimos más temprano, sabemos que hay a lo sumo tres morfismos que se pueden definir y que estos tres se pueden definir. O sea, hay 3 morfismos en este OM, que los tenemos completamente caracterizados una vez que decidimos a cuál de las raíces de su minimal mandamos al raíz cúbica de 2. Dicho sea de paso, este morfismo, ¿qué sería? La identidad. Es la identidad, ¿no? Porque si dejamos quieto Q y dejamos quieto el generador, bueno, todo va a quedar quieto. O sea que el sigma 0 es la identidad y después tenés el sigma 1 y el sigma 2 que mueven un poco los elementos. Entonces supongamos que raíz cúbica de 3 estuviera en Q de raíz cúbica de 2. Y fíjense que de hecho esto es lo mismo que decir que son la misma extensión, ¿no? La generada por raíz cúbica de 3 y raíz cúbica de 2. ¿Por qué es lo mismo? Porque es un cuerpo, ¿no? Entonces, a ver, lo que generas con... Hay una... ¿Estoy bien? No. A ver, o sea, para mí lo que no hay que justificar nada es que si raíz cúbica de 3 está acá adentro, entonces Q de raíz cúbica de 3 está contenido en Q de raíz cúbica de 2. Pero yo digo que es lo mismo que decir que son iguales directamente. ¿Por qué no Porque puede tienen ser? el mismo Porque está grado. metido y el grado de extensión es El 3. grado, ¿no? Claro, sí. No perdamos lo bueno de álgebra lineal. Si tengo dos espacios de dimensión 3, uno metido dentro del otro, son iguales. Bueno. Entonces, si raíz cúbica de 3 está en la extensión Q de raíz cúbica de 2, en particular, raíz cúbica de 3 también genera la extensión. O sea que también conociendo a dónde mando raíz cúbica de 3 con un morfismo, ya me determina a dónde va cualquier otra cosa. Entonces, por un lado, si yo miro a dónde mandan mis 3 morfismos a raíz cúbica de 3, ¿cuáles van a ser esos 3 números? O que en vez de cúbica de 2, cúbica de 3. Se me cortó un poco y no te entendí. Los mismos que arriba, pero en vez de un raíz cúbica de 2, un raíz cúbica de 3. Claro, porque nosotros sabemos que un morfismo de extensiones tiene que mandar raíz cúbica de 3 a alguna raíz de su minimal. Entonces, cada uno de estos 3 morfismos, sigma 0, sigma 1 y sigma 2, va a mandar raíz cúbica de 3 a un elemento de esta pinta, como los que pusimos antes, pero con raíz cúbica de 3 en vez de raíz cúbica de 2. Y ahora, ¿podría pasar que 2 de estos morfismos manden raíz cúbica de 3 a la misma raíz de su minimal? Yo creo que no, porque se supone que podrías escribir una combinación lineal, o sea, raíz cúbica de 3 como combinación lineal de raíz cúbica de 2, Ajá. y cuando apliques el morfismo debería mantenerse el que quedó multiplicado por el G sub 3. Sí, pero no sé si me Más parece o la menos. forma más clara de verlo. Sí, creo que está bien, pero me parece que hay una manera más clara. Ponele que sigma 1 de raíz cúbica de 3 te diera lo mismo que sigma 2 de raíz cúbica de 3. Entonces, ¿qué pasaría? Sigma 1 y sigma 2 serían el mismo morfismo. Claro, porque si dijimos que la extensión estaba generada por raíz cúbica de 3. Entonces, si tengo dos morfismos que coinciden ahí y coinciden en Q, porque en Q son la identidad, van a ser el mismo morfismo. Entonces,
el hecho de que estos tres morfismos son distintos, que sabemos que son distintos porque mandan raíz cúbica de 2 a cosas distintas. Como estos tres morfismos son distintos, y cualquier morfismo tenía que mandar raíz cúbica de 3 a una de las tres raíces de su minimal, resulta que estos tres números son las tres raíces del minimal, o sea, todas son posibles. Entonces esto es raíz cúbica de 3, raíz cúbica de 3 por psi3, y raíz cúbica de 3 por psi3 al cuadrado. Bueno, y de hecho, este es este, ¿no? Porque dijimos hace un rato que sigma 0 era la identidad. O sea que el sigma 1 y el sigma 2 mandan raíz cúbica de 3 a estos dos tipos de acá, no sabemos en qué orden. ¿Sí? Pero vamos a ver las dos posibilidades y vamos a ver que las dos nos llevan al absurdo. Entonces, caso 1. Que sigma 1 de raíz cúbica de 3 sea raíz cúbica de 3 por psi3. Nosotros estamos suponiendo que raíz cúbica de 3 está en Q de raíz cúbica de 2. ¿Sí? Entonces raíz cúbica de 3 se puede escribir como se escriben los elementos genéricos de acá. ¿Qué pinta tienen los elementos de Q de raíz cúbica de 2? A más B raíz cúbica de 2 más C raíz cúbica de 2 al cuadrado. Sí, ¿no? O sea, esto ya lo usamos también muchas veces. Si tenemos K de alfa, una base de eso sobre K está dado por las potencias de alfa hasta llegar a n-1, donde n es el grado del minimal. Entonces, escribimos raíz cúbica de 3 perdón, no, lo del caso 1 lo voy a poner después. Vamos a hacer primero esta cuentita. Porque queda medio raro si no. Entonces, por otro lado, si escribimos raíz cúbica de 3 como A más B raíz cúbica de 2 más C raíz cúbica de 2 al cuadrado, tenemos que sigma 1 en raíz cúbica de 3, si yo le aplico sigma 1 a toda esta cuenta de la derecha, los racionales A, B y C quedan igual, y donde aparece raíz cúbica de 2 sabemos que se multiplica por psi3. Entonces esto me da, el primer término es A, después viene B por raíz cúbica de 2 psi3, y después viene C por, y ahora tengo que agarrar la imagen de raíz cúbica de 2 y elevarla al cuadrado. Bueno, eso es raíz cúbica de 2 al cuadrado por psi3 al cuadrado. Esa cuenta se ve. Es aplicar sigma con cuidado a cada uno de los numeritos que aparecen en la cuenta. Bueno, y decíamos que esto debe ser igual a raíz cúbica de 3 por psi3 o a raíz cúbica de 3 por psi3 al cuadrado. Habíamos dicho eso, ¿no? Este es uno de los dos últimos de la derecha. Entonces ahora sí, caso 1, supongamos que es raíz cúbica de 3 por psi3.
Entonces fíjense la igualdad que queda. Queda que esto es igual a esto multiplicado por xi3. Si escribimos todo, tenemos a más b raíz cúbica de 2 xi3 más c raíz cúbica de 2 al cuadrado xi3 al cuadrado. Esto es igual a xi3 más b raíz cúbica de 2 xi3 más c raíz cúbica de 2 al cuadrado xi3. Agarré la escritura que tenía para raíz cúbica de 3 y multipliqué por xi3 cada término. Eso es lo que está del lado derecho. Ven que se cancelan cosas, ¿no? El término que tiene b es igual en los dos lados. Y ahora podemos juntar, recurrir al viejísimo truco de juntar todo de un lado y factorizar para que quede algo igualado a 0. Y acá, a ver qué podemos hacer. Lo voy a escribir así. Pasé todo para el lado izquierdo. ¿Y qué podemos tratar de hacer para factorizar ese lado izquierdo? Lo podemos ver como un polinomio de grado 2 en xi3. Un No sé. de grado 2 en xi3. Sí, sí. Pero con coeficientes en cualquier lado, ¿no? No es en coeficientes en Q. Claro, sí, sí, sí. Sí, puede andar algo así. No lo había pensado. Puede ser, no sé. Me gusta la idea. Tendríamos que... Como que lo que querríamos usar entonces es que pensando que esto es un polinomio de grado 2 evaluado en xi3, ese polinomio tiene que ser múltiplo de x cuadrado más x más 1, que es el minimal, y entonces los tres coeficientes tienen que ser iguales. Y de ahí debe salir alguna relación como que a es igual a c raíz cúbica de 2 al cuadrado menos a. Sí, yo creo que así se puede hacer. Está bien la idea. Y xi sub 3, el xi sub 3 al cuadrado se puede escribir como menos xi sub 3 menos 1. También, sí, como que nos podemos sacar de encima el xi3 cuadrado. Bueno, nada, ya me tentaron lo suficiente. Voy a escribir las cuentas que están diciendo. Entonces, a ver, idea 1. Lo anterior es f de xi3 igual a 0 con f en R de x de grado 2. Luego, f es múltiplo del minimal de xi3 sobre R, que es x cuadrado más x más 1. Es el tercer ciclotómico. Para los primos, recuerdan que el ciclotómico era fácil, ¿no? Porque era solamente sacar el 1 dentro de todas las raíces. Entonces, los tres coeficientes son iguales. Y eso quiere decir en particular que si miramos el coeficiente de x cuadrado, que es este número, y el coeficiente constante, que es este otro número, llegamos a que c por raíz cúbica de 4 es igual a
donde A y C son racionales. Y entonces, ¿qué pasa si C por raíz cúbica de 4 es igual a A con A y C racionales? Paso el C dividiendo y me queda que la raíz cúbica de 4 es racional. Tal cual, ¿no? Eso lo podés hacer a menos que, Que C sea 0. claro, si C distinto de 0, queda raíz cúbica de 4 pertenece a Q, absurdo. Entonces C es 0 y A también, porque si no, no es igual, no se cumple la igualdad del lado derecho. C igual 0, que implica A igual 0. Y entonces estamos llegando a que raíz cúbica de 3 en realidad es solamente B raíz cúbica de 2. De los 3 términos que aparecían en la expresión que teníamos para raíz cúbica de 3, estamos viendo que el primero y el último son 0. Y esto otra vez es absurdo, ¿no? Por ejemplo, si elevamos al cubo, queda que 3 es igual a 2b al cubo. Y eso es un absurdo por factorización única. Es el mismo tipo de cosa de cuando demostrás que raíz de 2 es irracional. ¿Sí? Si contás, escribís al b como p sobre q, pasás multiplicando, contás cuántos factores 3 hay del lado izquierdo, cuántos hay del lado derecho, vas a ver que no dan lo mismo, entonces no puede ser. Absurdo por factorización única. Entonces, con esta primera idea, que fue, que me gusta porque creo que sirve para otros ejercicios. La gracia es que cuando nosotros ya conocemos el minimal de un elemento, si encontramos un polinomio cualquiera que lo anula, ese polinomio necesariamente tiene que ser un múltiplo del minimal. Y acá encima era un polinomio de grado 2. Entonces, si tenemos un polinomio de grado 2 que es múltiplo del minimal, en realidad es múltiplo multiplicándolo por una constante, no por otro polinomio. Como justo acá este minimal es re lindo, vemos la relación que hay que los 3 coeficientes tienen que ser iguales y a partir de ahí sacamos cosas. Una versión posiblemente más sofisticada de esta misma idea es la otra que habían tirado, que es usar que como xi3 es raíz de este polinomio, nosotros sabemos que xi3 al cuadrado es menos xi3 menos 1. Entonces ahora yo puedo escribir donde dice xi3 al cuadrado acá, cambiarlo por eso. Y eso va a hacer, fíjense, que ahora me quede un polinomio evaluado en xi3 ya no de grado 2, sino de grado 1. Y si tengo un polinomio de grado 1 con coeficientes reales que anula xi3, ¿qué pasa? Si 3 está en R y se te Claro, y rompe no todo. puede ser. O sea, el polinomio en realidad no tiene grado 1, sino que es el 0. ¿No? Si encuentro un polinomio de grado a lo sumo 1 que anula a xi3, va a tener que ser el polinomio nulo, no hay otra. Entonces, a ver qué queda si hago esa cuenta. Quedaría menos c raíz cúbica de 2 al cuadrado xi3 menos c raíz cúbica de 2 al cuadrado. ¿No? O sea, eso es el primer término. ¿Ven? Cambié el xi3 al cuadrado por menos xi3 menos 1. Y ahora a eso hay que agregarle todo lo que venía después, que es menos c raíz cúbica de 2 al cuadrado xi3 menos a xi3 más a. Y para escribir esto como un polinomio de grado 1 evaluado en xi3, me queda menos 2 veces
c raíz cúbica de 2 al cuadrado menos a por psi3, y de término constante tengo un a menos c raíz cúbica de 2 al cuadrado. ¿Está bien la cuenta? La gracia es que ahora habíamos dicho que entonces los coeficientes de este polinomio tenían que ser 0. Y fíjense que igualando los coeficientes de este polinomio deben ser 0 porque tiene grado más chico que el minimal. Y entonces ahora mirando el término constante llegamos a la misma ecuación que antes. Que esto sea igual a 0 es que a es c raíz cúbica de 4 y ya vimos por qué eso nos terminaba llevando a un absurdo. ¿Sí? Se llega al mismo absurdo que en la otra idea. Genial, me re gustó. Bueno, digo lo que había pensado yo, que ahora a la luz de esto ya no me gusta tanto, pero volvamos a mirar esto fijo. Mati, una pregunta. Sí. En el de la idea 1, o sea, el minimal, pues lo estamos haciendo sobre R, entonces Sí. en este caso coincidió con el ciclotómico, pero si no hubiera sido X menos zeta por X menos zeta conjugado, ¿verdad? Exactamente, sí. Si hubiese sido con la raíz quinta primitiva de la unidad, igual el minimal sobre R tiene grado 2 nomás. De hecho, cualquier complejo no real tiene grado 2 sobre R. Sí. Justo acá anduvo bien eso. Y lo importante era darse cuenta que como los coeficientes de este polinomio que armamos ya no son racionales, no podíamos decir que era múltiplo del minimal en Q, el polinomio que conseguimos. Bueno. Yo digo que eso que está recuadrado en violeta se factoriza lindo. Porque si miran los primeros dos términos, podemos sacar algo de factor común y queda un psi3 menos 1. Y si miran los otros dos términos, también lo puedo escribir como algo por psi3 menos 1. Es eso, lo que alguien en algún momento de la vida decidió llamar factor común por grupos. No sé. Me quedó esto, pero psi3 menos 1 no es 0. Psi3 no es 1. Entonces, ahora no llegamos a igual a c raíz cúbica de 4 como en los otros absurdos, sino que llegamos a lo mismo por psi3. Y es como más obvio todavía, ¿no? Porque a es un número real y este, salvo que c sea 0, no es real. Entonces no pueden ser iguales. ¿Sí? No pertenece a R si c distinto de 0. Y esto sí pertenece a R. Por lo tanto, otra vez, la única forma de que esto se pueda cumplir es que C sea 0 y eso obliga a que A sea 0 y se termina igual que las otras ideas. ¿Ok?
Entonces, por cualquiera de todos estos caminos, vemos que no puede pasar, estamos en el primer caso, ¿no? No puede pasar que el morfismo que manda raíz cúbica de 2 a raíz cúbica de 2 por psi 3 también mande raíz cúbica de 3 a raíz cúbica de 3 por psi 3. Si vemos que tampoco pueden mandar raíz cúbica de 3 a raíz cúbica de 3 por psi 3 cuadrado, ya está. Ese es el absurdo, ¿sí? Y como que, de vuelta, y esto es lo que me parece lo más profundo, para entender que no podía pasar que raíz cúbica de 3 esté dentro de Q de raíz cúbica de 2, lo hicimos no mirando solamente cosas que estaban adentro de Q de raíz cúbica de 2, sino pensando en morfismos que salen de esa extensión y van a parar a otros lugares. ¿Sí? Como que es mirarlo desde más arriba, en algún sentido. Entonces hagamos el caso 2, que yo creo que era parecido. Entonces el caso 2 era que sigma 1 de raíz cúbica de 3 sea raíz cúbica de 3, pero multiplicado por psi 3 al cuadrado. Entonces ahí la igualdad que quedaba es que A más B raíz cúbica de 2 psi 3 más C raíz cúbica de 2 psi 3 al cuadrado, que era lo que daba cuando evaluábamos sigma 1 en la cuenta esa A más B raíz cúbica de 2 más C raíz cúbica de 3 al cuadrado. Esto tiene que ser igual a raíz cúbica de 3, pero multiplicado por psi 3 al cuadrado. O sea, esto. Y ahora el término que se repite y que podemos cancelar es el de la C. ¿No? Aplicar, o sea, es ese pedacito, cuando le aplico el morfismo, se multiplica por psi 3 al cuadrado. Entonces esto se va. Y yo creo que con cualquiera de las ideas que tiraron vuelve a salir, ¿no? Fíjense que otra vez es como que en el fondo tenemos un polinomio de grado 2 evaluado en el psi 3 cuadrado. A ver, si lo dejo como polinomio de grado 2, fíjense que queda b raíz cúbica de 2 por psi 3 al cuadrado. No, b, esto más a. Y después tenemos menos b raíz cúbica de 2 psi 3 y tenemos menos a. Este sería el polinomio, ¿no? Y otra vez, como tiene que ser un múltiplo de x cuadrado más x más 1, los coeficientes tienen que ser iguales. Si planteas que este coeficiente es igual a este coeficiente, como que te queda otra vez que raíz cúbica de 2 es racional, salvo que los dos sean 0, pero si a y b son 0, te queda otra vez que raíz cúbica de 3 es directamente c por raíz cúbica de 4, y eso tampoco puede ser porque raíz cúbica de 4 es irracional. Nada, es completar la cuenta. Con la idea que más les haya gustado de las tres, sale. En la mía acá era un poquito distinto, porque como que el factor común, si haces igual, te queda un psi 3 cuadrado menos 1, pero como justo eso también es múltiplo de psi 3 menos 1, otra vez podías dividir, así como hicimos acá. No importa, ya, lo importante ya lo vimos. Entonces,
habiendo hecho los dos casos, se llega a que raíz cúbica de 3 no puede estar adentro de raíz cúbica de 2 simplemente porque los tres morfismos que tiene esa extensión no pueden mandar raíz cúbica de 3 a las tres cosas que deberían mandarlo. ¿Sí? Ahí, eso es lo que hace explotar todo. Y entonces el grado de esa extensión termina siendo 9, porque raíz cúbica de 3 no estaba en el cuerpo de abajo y habíamos explicado por qué eso implicaba que el grado del minimal era 3. O sea que x al cubo menos 3 era irreducible sobre el cuerpo de abajo. Bueno. Creo que fue suficiente por hoy. ¿Alguna pregunta o comentario más de esto? Me re gustó las ideas estas, ¿eh? Son mucho mejor. O sea, es el tipo de cosas que me gusta que pasen en las clases. Cuando empecé a pensar en lo que decían ustedes, era más lindo, era mejor. Esperen, no se vayan. Una cosa.